Buenas noches, vamos a dar inicio a la sesión mensual del Colegio Mexicano de Reumatología con la lectura de la sesión anterior, del acta de la sesión. Buenas noches. Siendo las 20 horas del día 26 de abril del 2016 en el Salón Frida Kahlo del Hotel Marriott Reforma, Ciudad de México, se llevó a cabo la sesión del Colegio Mexicano con una asistencia en la sede de 102 personas, de las cuales 39 eran colegiados, 31 no colegiados y 32 residentes, y por internet 96 personas, de las cuales 73 eran colegiados, 17 no colegiados, 6 residentes, siendo el registro general de asistencia de médicos en la sesión de 198. Se dio la lectura del acta de la sesión previa y se aprobó de manera unánime. El doctor Daniel Jivier dio a conocer el informe de la presidencia, se revisaron los detalles de la plataforma informática Biobadamex, asimismo se estableció contacto con los centros que participarán en la primera etapa del registro. Se adiestró la monitora y ella será la encargada en capacitar a las personas de cada centro para el vaciado de los datos. Se revisó y modificó el protocolo Biobadamex, ajustándose a las necesidades actuales y a los requisitos informáticos. Será sometido también a los comités evaluadores de las instituciones que así lo requieran. Se llevaron a cabo 2 reuniones en Panamá, una con los comités ejecutivos del Canadian Rheumatology Association, del Colegio Mexicano de Reumatología y del PANLAR, para definir los detalles del Congreso 2018, y otra del Comité Científico de las mismas instituciones para elaborar el programa del Congreso, esperando tenerse una versión preliminar para finales de este año. El representante por parte del Colegio Mexicano es el doctor Mario Cardiel. Se realizó una visita de inspección a Cancún por estas 3 organizaciones para ver la parte logística con miras al Congreso del 2018. Se publicaron 2 convocatorias patrocinadas por Roche, una el premio Jorge Rosenkrantz a la investigación. La fecha límite para esta convocatoria se modificó por el laboratorio y se amplió hasta el 13 de mayo del 2016. La información se encontraba en aquel momento en la página del Colegio Mexicano, en la pestaña de investigación. También se ofreció una beca de estancia corta en el extranjero para residentes y habíamos recibido hasta ese momento 3 solicitudes que serían evaluadas en los primeros 15 días del mes de mayo. La fecha límite para la solicitud de beca celular es fue el 30 de abril y se darán los apoyos a los autores tras revisar cada caso. Se elaboró un plan de comunicación y redes sociales para difundir información acerca del Colegio Mexicano a diversos medios masivos de comunicación. Y se ha hecho un esfuerzo para mantener completa la lista de asistentes de las sesiones mensuales, ya sea presencial o en línea, para que reciban de manera oportuna su constancia. Asimismo, se entregará mensualmente una copia de esta de los asistentes del Consejo Mexicano, de los asistentes al Consejo Mexicano de Reumatología, para que la participación tenga valor curricular. Se contempló la posibilidad de vender espacios comerciales en la página web del Colegio Mexicano. Se firmaron contratos con los editores de la revista de Reumatología Clínica para que empiecen a recibir el pago de sus honorarios, que ya había sido autorizado previamente por la Asamblea General de Colegiados. En asuntos generales, el doctor Alejandro Arce anunció la apertura a la recepción de documentos para el trámite de recertificación y también anunció que quien haga los trámites de certificación previo al mes de julio recibirá un 10% de descuento en el pago. Se dio paso al programa académico coordinado por la doctora Marina Rulga Vallet del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, con los ponentes el doctor Javier Marayo, la doctora Tatiana Rodríguez y el químico Carlos Alberto Núñez, y al final se ofreció un vino de honor. ¿Alguien tiene algún comentario al acta? ¿Estamos todos de acuerdo? Por favor, alzar la mano en señal de aprobación. Gracias. En relación a las actividades del Comité Ejecutivo durante este último mes, se revisó junto con el doctor Burgos el proceso de evaluación de resúmenes que se envían al Congreso. Se sugirieron varias mejoras para hacer que esta evaluación realmente refleje la calidad de los trabajos y sean asignados de forma correcta en el programa académico. Se ha estado revisando con Reumatología Clínica, con los editores de Reumatología Clínica, el tiraje de la revista mexicana para tratar de reducir el costo de publicación y evitar el desperdicio de números que quedan en cajas ahí en el Colegio Mexicano de Reumatología. Estamos todavía en eso y vamos a tener una reunión junto con el comité editorial de la revista, el mexicano y el español, la semana que entra. Ya se publicó el programa preliminar del encuentro de residentes y profesores que se llevará a cabo el 26 y 27 de agosto en Hacienda Cantalagua
Estado de México está en la página web para aquellos de ustedes que quieran revisarlo. Igualmente se publicó el programa del segundo simposio internacional sobre artritis reumatoide que se llevará a cabo los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre en Puerto Vallarta, Jalisco, también para que ustedes lo puedan revisar. Cerró la convocatoria para estancia corta en el extranjero patrocinada por Roche y ya se le dio aviso a la persona que resultó beneficiada. Se hicieron algunas correcciones a manuales operativos del Colegio Mexicano de Reumatología y se ha estado haciendo, como les comenté la vez pasada, un esfuerzo porque las constancias de asistencia a la sesión se les entregue lo antes posible, una vez llevada a cabo la sesión, particularmente a la gente que participa viendo la sesión desde provincia, y también para que el Consejo tenga una copia de la lista de asistentes y se les tome en cuenta el puntaje curricular. Derivado del plan de comunicación y redes sociales del Colegio Mexicano de Reumatología, en el mes de mayo se llevaron a cabo 8 entrevistas radiofónicas, algunas televisivas, otras, en relación principalmente a lupus y fibromialgia. Los días mundiales de ambas enfermedades tuvieron lugar en mayo. Se contrató a la licenciada Marcela Pérez, que es epidemióloga, para que trabaje en la unidad de investigación, y va a trabajar de la mano de Guadalupe Olvera, quien es maestra en epidemiología, y se las presento. Ella es la monitora que va a estar trabajando con los centros que participan en la primera etapa de Biomex. Entonces, Lupita nos va a estar ayudando con eso y va a estar en contacto con ustedes. Se finalizó la expedición de las becas a Eulalia, ya todas las personas que solicitaron una beca deben haber recibido respuesta. En total fueron 15 becas parciales. Estamos todavía trabajando con el Consejo Mexicano de Reumatología para lograr la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas asociaciones, y eso se debe resolver en el transcurso de los próximos días. Está pendiente todavía la realización de una nueva reunión con Banar y con la Sociedad Canadiense de Reumatología, para ponernos de acuerdo de cómo vamos a trabajar de aquí a 2018, que se va a llevar a cabo el Congreso Tripartita. Y ya se cuenta con un programa académico preliminar y se está trabajando en base a eso. ¿Ustedes quieren comentar? Bueno, ¿algún asunto que alguien más quiera tocar? De no ser así, vamos a dar lugar a la sesión académica, que va a estar coordinada por la doctora Ingrid Peláez. Gabriela La Huerta, perdón, doctor. Buenas noches. A nombre de todos los integrantes del Servicio de Reumatología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, agradecemos la invitación al Colegio Mexicano de Reumatología para participar en esta sesión mensual de nuestro colegio. Del mismo modo, agradecemos a nuestros ponentes, que son obviamente parte fundamental del desarrollo, sobre todo de la investigación en nuestro servicio, y a los ponentes invitados que tenemos, que sin importar la distancia, porque hay un ponente de Argentina y un ponente de Venezuela, y también por los requerimientos técnicos, pues nos apoyaron incondicionalmente para que pudiéramos llevar a cabo esta sesión de forma correcta. El tema que elegimos es obviamente un tema por demás importante, al menos para nuestra institución. Como todos saben, en nuestro hospital recibimos pacientes de población abierta, es decir, que no cuentan con recursos ni cuentan con una seguridad social. Y de ahí que hay un gran porcentaje de ellos, bueno, ahora
sabemos por un estudio que se está llevando a cabo en el servicio que aproximadamente un 6%, 6.2% de nuestra población son pacientes que pueden ser considerados como indígenas, sobre todo de aquellas etnias mixtecas y xontales de Oaxaca. Por eso, creo yo, y yo creo que es parte importante y seguramente lo comparten mis compañeros, el contacto que tenemos con estos pacientes a nosotros pues nos ha dotado de muchos o grandes oportunidades de aprendizaje, de investigación y sobre todo creo que ha creado en nosotros la sensibilidad para acercarnos a ellos y querer conocer más aspectos clínicos que evidentemente son muy relevantes y sobre todo aspectos socioculturales en los cuales se han participado en varios proyectos. El día de hoy contamos con integrantes obviamente de nuestro servicio que han participado y están realmente comprometidos con este proyecto en nuestro hospital y 2 colaboradores de otros países de Latinoamérica que también comparten este interés y esta pasión por estos pacientes. Entonces, sin dar más palabras, voy a comentar que la primera parte la va a dar el doctor Burgos, que es la introducción al tema. Posteriormente va a hablar el doctor Bernardo Ponce Estel de Argentina, la doctora Isabel Granados de Venezuela y finalizaremos con la doctora Ingrid Peláez, que nos va a dar parte importante del trabajo que se ha hecho dentro de la institución y las conclusiones de los temas. Entonces, si quieres pasar, doctor. Buenas noches, muchas gracias Gabriela, muchas gracias al comité directivo de la Doctora Mexicana de Laboratorio por la invitación a estar en esta reunión. Y es particularmente importante porque esto ha surgido a lo largo de muchos años y ha salido, digamos, de forma natural en las pláticas, en las reuniones que tenemos en el servicio, siempre pensando que vamos a hacer, vamos a inventar. Y hace algunos años, Ingrid y otros 2 más que estábamos ahí, nos ocurrió que empezáramos a investigar cuál era el impacto de las nuevas matemáticas en nuestro país, cuáles son los datos epidemiológicos, y después de eso ya avanzó en forma independiente en el estudio de la epidemiología en Latinoamérica. De manera que de la mesa pudimos pasar al campo y recolectar información de enfermedades que quizá ya lo vamos a mencionar más tarde, son las enfermedades invisibles. Nadie las ve, nadie las reconoce, nadie da un peso por ellas y sin embargo están ahí afectando a 10 o 20% de la población general. Muchas veces esta población está desprotegida, está relegada y finalmente es una de las formas como las autoridades niegan su existencia. Son las causas más frecuentes de enfermedades en nuestro país. Las musculoesqueléticas, reumáticas, inflamatorias articulares no aparecen por ningún lado, siendo que son muy frecuentes y que llenan los hospitales, las consultas externas de muchos, afortunadamente también de los reumatólogos, pero finalmente resultan un problema por su invisibilidad. Yo voy a presentar una pequeña introducción, nada más que localice cuál es el archivo. Es que no veo. ¿Dónde dice 45? Sí, esos números ya no los veo. A ver si le atiendo. Ok. Entonces a mí me toca dar la introducción que se refiere a la epidemiología de las enfermedades reumáticas en poblaciones indígenas de Latinoamérica. Esta introducción se va a referir básicamente a los antecedentes, cómo surgió esto. Es un grupo que inventaron Ingrid y varias personas de Latinoamérica que se llama Grupo Latinoamericano de Estudio de Enfermedades Reumáticas de Pueblos Originarios, GLADERPO.
Y el objetivo de la formación de este grupo fue estimar la prevalencia de malestares musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas en comunidades indígenas latinoamericanas. Esto surgió después de que estuvimos durante algunos años trabajando en los estudios del impacto socioeconómico de las enfermedades reumáticas, y entonces fundamos un grupo que se llamó Reuma Impact, o se llama Reuma Impact, en el cual participan reumatólogos de varios hospitales en el país, de varias instituciones, está incluido Pemex, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Secretario de Salud y de hecho hasta la práctica privada, para tener un conocimiento amplio de lo que eran las enfermedades reumáticas y las repercusiones independientemente del sistema de salud en el que estuvieran insertados. Posteriormente hicimos otro grupo que se llamó GEMA, se llama GEMA, y en este lo que se planteó fue el estudio epidemiológico, salir a la comunidad e investigar cuál es la prevalencia de las enfermedades reumáticas, las más importantes, y analizar cuáles son los factores que intervienen en sus manifestaciones, en sus consecuencias. El primero de esos estudios fue de interés nacional y por eso está publicado en la Gaceta Médica de México, porque pensamos que podía servir de pretexto para que las autoridades se asomaran y vieran qué son las enfermedades reumáticas y especialmente cuánto gasta el paciente en ellas, cuánto saca de su bolsillo para llevar el tratamiento y el estudio, y eso se comparó con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social y se comparó con los Pemex, etc. Entonces aquí lo que vemos es cómo está distribuido el costo y el gasto de los enfermos reumáticos, costos directos e indirectos, en este estudio, que abarcó como 800 pacientes de diferentes hospitales y instituciones, y es hospitalización, ese es el morado, el laboratorio de auxiliares, el verde, transporte, ayudas, bastones, sillas de ruedas, etc., medicamentos, es el porcentaje mayor, terapias alternativas y complementarias, ayudas e implementos en casa, y lo que implica la pérdida del empleo. No todas las instituciones de los calculado, porque solamente era eso. Después nos dedicamos a ver cuál era el impacto en el costo de la enfermedad y específicamente qué porcentaje de los enfermos tenían gastos catastróficos y empobrecimiento. Incorporamos empobrecimiento porque era algo que no estaba estudiado, y lo que encontramos fue que primero la cobertura parcial, que es por ejemplo lo que cubre el Secretario de Salud, la cobertura total, que es Pemex y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la medicina privada tiene proporciones diferentes en cuanto al ingreso y gastos de bolsillo y los porcentajes que esto implica. Ahí se alcanza a ver las cifras. Y luego, ¿cuál es la proporción de cada una de estas poblaciones que tiene gastos catastróficos definidos por el 30% del ingreso familiar? Entonces, 30% del ingreso familiar está presente en prácticamente todas las modalidades de atención de enfermos reumáticos, pero en lo que gastan los enfermos es diferente. Por ejemplo, el enfermo de la Secretaría de Salud gasta prácticamente todo en medicamentos, mientras que los de algunas instituciones gastan más en medicinas alternativas. Eso es una cosa muy interesante. Entonces, una de las conclusiones más importantes, y que es parte de la manera con la que nuestra sociedad y grupos deberían estar presionando las autoridades por dar conocimiento de eso, para que no solamente aparezcan inscritos los enfermos, sino que reciban el beneficio del seguro. El costo anual es de alrededor de $1,515. Los gastos de bolsillo en promedio son de $299. Esto tiene, ¿cuántos años? Unos 4 años. Y sí se ha devaluado el peso en estos años. Pero tomen en cuenta que están calculados en dólares. Y los gastos catastróficos son estos que están aquí señalados, 46%. El empobrecimiento, si tomamos como indicador a la canasta básica, es 68%. Y si tomamos en cuenta al OECD,
es de 11%. La canasta básica nos da la impresión que es la mejor manera de medir si una familia tiene o no lo suficiente para vivir, para comer, para pagar rentas, etc. Luego lo que buscamos es qué tenía que ver con la prevalencia de la artritis reumatoide, que fue una de las que encontramos con mayor frecuencia, porque curiosamente había variaciones muy importantes en las poblaciones, a pesar de estar estudiadas con el mismo método. La prevalencia en algunos lugares era menor de 0.5, mientras que en Yucatán la cifra era muy cercana a 2%. Entonces, independientemente de los observadores o de los investigadores, pensamos que podría haber algún factor adicional. Y en ese caso se hizo un estudio de niveles, y lo que se encontró que influía en la prevalencia de AR en las distintas poblaciones era la edad, el sexo, el diagnóstico previo, el tratamiento previo, la escala del HAC, y nos llamó la atención, que es el hablar una lengua indígena. Los que hablaban una lengua indígena eran los que tenían mayor riesgo de tener mayor prevalencia de la enfermedad. Estos son los resultados. Es un suplemento completo con los trabajos que se hicieron en la población mexicana en lo que respecta a epidemiología. Este es el resumen de esos 5. Se tuvo la oportunidad de revisar 4.896 individuos. De México, 43%, hasta Sinaloa, 7%, que habían tenido dolor musculoesquelético en los últimos 7 días. La intensidad, 13% tenía algún tipo de discapacidad como consecuencia de esta molestia, y la cuarta parte recibía algún tratamiento. Estas son las prevalencias de las enfermedades principales: osteoartritis 10, artritis reumatoide 1.6, fibromialgia 0.7 y gota 0.31, y después de una lista grande de entidades con menor frecuencia. Los intervalos de confianza nos demuestran la variabilidad que había grande en la población, y aquí la tenemos un poco más. Total, para la artritis reumatoide fue 1.60, hombres y mujeres, y estas son las variaciones que encontramos, y las que les decía que intervenía el factor lenguaje en la prevalencia en el estado de Yucatán. Hoy nos entregaron esto. Hoy se aprobó el último artículo de este suplemento. Este suplemento aparecerá en julio de 2016 completo, y es lo que se refiere a la epidemiología de las enfermedades reumáticas en las poblaciones indígenas en Latinoamérica. Y aquí es donde van a ver una colección de trabajos, parte de los cuales se van a presentar ahora, y que además también se van a presentar en el grupo de estudio latinoamericano, en la reunión del Colegio Americano de Reumatología en octubre. O sea, el tema va a ser este. Todos estos estudios fueron llevados a cabo con el COPCO, que es un instrumento de la Organización Mundial de la Salud, ILAC, que es particularmente útil en las comunidades o en los países en desarrollo, y que tiene la capacidad de distinguir, en primer lugar, a las personas que sufren problemas musculoesqueléticos en días previos, en los 7 días previos, y además en el histórico. Con eso detectamos a los enfermos, que después son derivados a los especialistas para que determinen cuál es el origen de sus molestias, cuáles son sus diagnósticos, y así tenemos los datos que corresponden a la epidemiología. Estudiamos mayas, mixtecas, chontales y rarámuris en México. En Venezuela son los guaraos, los chaima, los cariños, y en Argentina son los comunes. La selección de estos grupos indígenas fue hecha en base a la accesibilidad y a la conveniencia del estudio. Todos son poblaciones censadas, ¿no? Todos son poblaciones censadas. Y lo que hace el COPCO es identificar los pacientes que tienen dolor en los últimos 7 días en el histórico, pasan a la revisión por un médico general internado en enfermedades reumáticas, quien los casos positivos a malestares musculoesqueléticos son enviados al reumatólogo, los negativos a la consulta de medicina general,
Y en este, el traumatólogo lo que establece es el diagnóstico y lo remite al sistema público de atención de segundo y tercer nivel. Estos son los resultados globales, estas son las poblaciones analizadas, globales. Y este es el número de habitantes encuestados en cada uno de ellos. Lo que tuvieron que hacer estos investigadores fue hacer una adaptación transcultural y hacer una traducción de todos los cuestionarios que se emplean a los idiomas que están mencionados. Y en algunos casos fueron complicados de tal manera que se entendieran mejor. Por ejemplo, en algunos cuestionarios, en lugar de ser escalas visuales, con la lógica de 10 centímetros, hicieron escalas Likert que eran más fáciles de entender para muchos de ellos que las escalas analógicas. El COCOR tiene estas secciones y además se aplicó este cuestionario y los cuestionarios de enfermedades. Esto es lo que se hizo y ahora lo que vamos a ver es cada uno de los investigadores lo que encontró en el estudio de las diferentes poblaciones. ¿Sí, Gris? Ahorita va Bernardo Pons de Argentina y Vilé, ya se llevó a nuestro ingeniero. Pueden hacer preguntas a los invitados extranjeros, pero no las van a contestar porque son filmaciones. Solo Bernardo está conectado, ¿no? Buenas noches, soy Bernardo Pons de Rosario, Argentina. Quiero dar las gracias al Colegio Mexicano de Reumatología por la oportunidad que nos han dado de presentar los resultados del LAVERPO en este evento tan importante. Quiero agradecer a Rubén Burgos Vargas y a Mario Cardiel por su incondicional apoyo. Quiero agradecer a Ingrid Peláez e Isabel Granados por su pasión y compromiso. Y de mi grupo a Rosana Quintana y a Adriana Silvestre, mi esposa, por el esfuerzo y dedicación para llegar a la meta. Les voy a comentar los resultados obtenidos en el estudio de malestares musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas que estamos desarrollando en la comunidad de indígenas con o todas en la ciudad de Rosario, Argentina. Los objetivos de este multiproyecto concurrente son, desde el punto de vista epidemiológico, estimar la prevalencia de malestar musculoesquelético y enfermedades reumáticas en la comunidad COM, describir variables demográficas, socioeconómicas y clínicas, al igual que estudiar los factores asociados con estas enfermedades. Desde el punto de vista antropológico, explorar la percepción y vivencia de los pacientes y analizar el proceso de búsqueda de ayuda y sus barreras. Desde el punto de vista genético, identificar regiones asociadas con la presencia de enfermedades reumáticas, al igual que investigar los genes de susceptibilidad y variantes que incrementen el riesgo de estas enfermedades. La estrategia de investigación del estudio se desarrolló en 3 etapas. En la etapa 1, que corresponde al estudio epidemiológico, ya hemos concluido sus 2 fases, adaptación y validación del cuestionario y el estudio transversal, y sus resultados publicados en el 2014 y febrero del 2016. La etapa 2, que corresponde al estudio antropológico etnográfico, y la etapa 3, estudio genético, se encuentran en fase de desarrollo. Paralelamente hemos comenzado a diseñar programas de intervención para la comunidad y fomentar políticas de salud inclusivas en la agenda del Estado. Los criterios de inclusión de la población en estudio fueron individuos autorreconocidos como COM,
de 18 o más años de edad, residentes en el municipio de Rosario. En Argentina existen actualmente más de 17 comunidades indígenas. La población com es originaria del Gran Chaco sudamericano. En Argentina se encuentran principalmente en 3 provincias: Formosa, Chaco y norte de la provincia de Santa Fe. En la década de 1980, los com han sufrido un penoso proceso de desarraigo y expropiación de sus tierras. Vean ustedes a la derecha, en la imagen superior, el hábitat natural de los com en una región de 40.000 kilómetros cuadrados llamada El Impenetrable, bosque nativo que abarca varias provincias, especialmente el Chaco. Los procesos político-económicos favorecieron el desmonte indiscriminado y su transformación en extensos cultivos de soja, como se puede ver en esta foto de Greenpeace. Esto ha llevado a que los com se vieran obligados a emigrar de su hábitat natural a asentamientos irregulares urbanos. En la ciudad de Rosario se radicaron en terrenos fiscales, sin planificación urbana, con viviendas precarias y sin los servicios públicos básicos. Esta es la comunidad más numerosa residente fuera de su región de origen. La falta de datos oficiales actualizados nos obligó a realizar nuestra propia cartografía y censo de población en los 3 barrios donde habita la población com. El censo de individuos mayores de 18 años realizado dio como resultado un total de 2.157 individuos, de los cuales participaron en el estudio un total de 1.759. La recolección de los datos se realizó a través del cuestionario COPCOR, que incluye datos de filiación, sociodemográficos, historia laboral y comorbilidades autorreportadas. Se identificó el dolor musculoesquelético actual últimos 7 días, al igual que el histórico. Se evaluó la característica del dolor, su gravedad, limitación, adaptación y tratamientos médicos y o tradicionales. Se realizó un HAC corto y validado. También se implementó. El trabajo de campo se realizó en 3 etapas. La etapa 1 incluyó la firma del consentimiento informado y el estudio COPCOR. En caso de lumbalgia y síndrome doloroso de partes blancas, se aplicaron 2 cuestionarios previamente validados. El recurso humano fueron alumnos de último año de medicina y de licenciatura de enfermería, coordinados por una representante del Ministerio de Salud. En la etapa 2, los individuos con una encuesta positiva fueron evaluados por médicos clínicos y reumatólogos en terreno. En la tercera etapa, si el dolor era considerado de origen reumático, se derivaba dentro de la semana a los servicios de reumatología del segundo y tercer nivel de atención para estudio, diagnóstico y tratamiento. Todo el trabajo de campo fue ejecutado con coordinadores en terreno y facilitadores traductores bilingües. Resultados. De la población censada, 1.759, o sea el 77%, participaron en el estudio. Inicialmente se realizó una prueba piloto con 103 individuos y luego el estudio extendido que involucró a 1.656 individuos. El 3.5% fueron considerados renuentes y el 15% ausentes, después de por lo menos 5 visitas a domicilio. Los datos más relevantes fueron: prevalencia de mujeres 61.5%, edad promedio 35.3 años, población en su mayoría joven. El lugar de procedencia fue mayoritariamente de las provincias del Chaco y del norte de la provincia de Santa Fe. El 100% de los individuos tenían ancestros com. Por otro lado, podemos observar un bajo nivel de educación donde solamente el 20% de los individuos completaron la educación primaria.
Un 64% tenían trabajo actual, siendo en su mayoría trabajo de carga y con movimientos repetitivos. En cuanto al sistema de salud, el 87% tenían cobertura pública del Estado. En la imagen de la izquierda se puede observar que el 53.7% de las encuestas resultaron positivas para dolor musculoesquelético. Dolor en los últimos 7 días representó el 53% y dolor histórico estuvo presente en el 58% de los casos. Los sitios más frecuentes de dolor fueron columna lumbar, rodillas y manos. En la tabla 2, a la derecha, se puede observar que la intensidad del dolor en los últimos 7 días fue considerado en su gran mayoría como intenso o muy intenso. Un porcentaje importante, mayor del 50%, presentaba limitaciones en sus actividades y falta de adaptación al dolor. HAC igual o mayor a 0.8 estuvo presente en el 64% de la población estudiada. En cuanto a la prevalencia de las enfermedades reumáticas, se puede observar en la primera columna los totales y en las dos siguientes la comparación por sexo. Encontramos baja prevalencia de osteoartritis, 4%. Recordemos que el promedio de edad de nuestra población fue de 35 años. Síndrome de dolor reumático regional estuvo presente en el 2.9% y significativamente mayor en mujeres. Dolor lumbar mecánico fue la manifestación clínica más prevalente, 20%, y significativamente mayor en mujeres. Encontramos una alta prevalencia de pacientes con artritis reumatoidea, 2.4%, con una relación 8:1 a favor del sexo femenino. Este dato es concordante con el estudio de Gladar, donde la relación fue 6:1 a favor de las mujeres y muy superior a la descrita en la población caucásica. Otro hecho interesante es que el 50% de los pacientes con artritis reumatoideas fueron diagnosticados durante la realización del presente estudio. Como conclusión, a través de este estudio hemos demostrado una alta prevalencia de dolor musculoesquelético en la población COM, 54%. Lumbalgia mecánica fue el síntoma más referido, 20%. Alta prevalencia de artritis reumatoidea, 2.4%. Baja prevalencia de fibromialgia, 0.1%. El dolor en los últimos 7 días y la discapacidad funcional medida por HAC fueron las variables a tener en cuenta para la pronta derivación al reumatólogo. Para finalizar, quiero agradecer a todas las instituciones y actores que hicieron posible este trabajo. Este largo listado es evidencia de la labor intersectorial e interdisciplinaria de nuestro estudio. Muchísimas gracias. Y permítanme dejarles una imagen para la reflexión. Si pudieran, por favor, poner la presentación de la doctora Isabel. Hola, reciban un gran saludo desde Venezuela. Les habla la doctora Isabel Granados. Conjuntamente conmigo han venido trabajando un grupo de médicos reumatólogos y de atención primaria, entre quienes podemos nombrar a Selene Rosillo, Ligia Cedeño, Yanira Martínez, Glory Sánchez, Jevaris López, Fernando Pérez, Damaris Martínez, Gabriela Maestre, Sol Berbín, Rosa Chacón, Iván Stigman y Eva Paz. Celebro la iniciativa del Colegio Mexicano de Reumatología de abrir espacio para la discusión de tan importante tema. Quiero agradecer su gentil invitación
Y quiero agradecer también el incondicional apoyo de la doctora Ingrid Peláez Ballesta. Cuando hablamos de la epidemiología de enfermedades reumáticas en Venezuela, es muy poco lo que se conoce. Pero cuando hablamos de la epidemiología de estas patologías en poblaciones indígenas, prácticamente no se conoce nada. Venezuela forma parte del GLADERCO desde su creación bajo la dirección del doctor Bernardo Comesto. Desde entonces hemos venido desarrollando una serie de iniciativas de investigación al respecto y parte de estos resultados se los vamos a presentar en este importante evento. El grupo venezolano se ha trazado como objetivo evaluar la prevalencia de enfermedades reumáticas y malestares musculoesqueléticos en las poblaciones indígenas Guarao, Cariña y Chaima del estado Monagas, Venezuela. Venezuela cuenta con 30 millones de habitantes, de los cuales 724.592 son indígenas. Estos están distribuidos en 34 etnias y habitan 10 de los 23 estados que conforman el país. En el estado Monagas contamos con 3 etnias, Guarao, Cariña y Chaima, que conforman un total de 17.898 indígenas. Eso corresponde al 3,65% de la población total del estado. Realizamos un estudio transversal de base comunitaria en indígenas mayores de 18 años pertenecientes a los grupos Guarao, Cariña y Chaima. Aplicamos una versión del CODCOR adaptada transculturalmente y previamente validada. El cuestionario fue administrado casa por médicos de atención primaria, acompañados por enfermeros indígenas previamente entrenados. Todo paciente CODCOR positivo fue evaluado por médicos de atención primaria y reumatólogos debidamente certificados. Los diferentes diagnósticos de enfermedades reumáticas fueron realizados por los reumatólogos tomando en cuenta los criterios de diagnóstico establecidos para cada una de las enfermedades en particular. A continuación vamos a presentarles los resultados de nuestro trabajo. Evaluamos un total de 1.537 individuos, de los cuales 61,4% eran femeninos y 38,6% masculinos. La edad promedio de este grupo fue de 41,4 años, con una desviación estándar de 17,5 años. El promedio de escolaridad fue de 4,5 años. 21,1% eran agricultores, 17,7% amas de casa, el 16,6% artesanos y solo 0,3% profesionales. El 32,9% de los encuestados manifestó tener dolor en los últimos 7 días. 38% refirió dolor alguna vez en su vida y 41,7% en ambos tiempos. Los tratamientos recibidos fueron AINES, 72,2%, analgésicos, 15,9% y FARMES, 1,5%. Los lugares más frecuentes del dolor musculoesquelético se señalan en la figura 1, rodillas, columna lumbar, manos y tobillos. La figura 2 nos muestra que de 641 pacientes reportados como positivos y posteriormente evaluados por el médico reumatólogo, al 85% se le diagnosticó algún tipo de enfermedad reumática. La prevalencia de enfermedades reumáticas en las diferentes etnias evaluadas se muestran en la tabla 3. La osteoartritis fue la enfermedad más prevalente con un 14,1%, seguida de lumbalgia en un 12,4%. Artritis reumatoide se presentó en el 1,1% de los pacientes evaluados. La tabla 4 nos muestra cómo el promedio de edad y el sexo varía en cada una de las enfermedades reumáticas. La osteoartritis fue más común en mujeres en un 62,6% con una edad promedio de 62,4 años, mientras que el dolor lumbar fue más común en hombres en un 52,6% con un promedio de edad de 40,5 años. La mayoría de los pacientes con artritis reumatoide presentaron buena adaptación al dolor con un 87,5% y una desestabilidad de 26,6%.
Nuestro estudio reportó una prevalencia de dolor musculoesquelético en los últimos 7 días de un 32,8%. En un estudio similar realizado en una población mestiza del estado Monaga y publicado en el 2014, la prevalencia del dolor musculoesquelético fue de 22,4%. Se reportaron diferencias en las prevalencias de las enfermedades reumáticas en los 3 grupos étnicos estudiados. Esto quizás se deba a que existen características diferentes en su hábitat, en sus hábitos y en la forma de lidiar con la enfermedad y el dolor en cada uno de estos grupos étnicos. Las barreras culturales y el lenguaje parecen afectar la percepción del dolor entre los diferentes grupos. Mientras los guaraos y los cariñas reportaban mayor intensidad del dolor, los chaimas, quizás porque tienen costumbres más occidentalizadas, muestran mayor interés en resolver su problema de salud. De hecho, el 97,8% de los indígenas chaimas solicitaron atención médica y tratamiento para su dolencia. El grupo chaima presentó una mayor prevalencia de enfermedades reumáticas. Osteoartritis estuvo presente en el 18,3%, similar a los reportados en aborígenes australianos. La prevalencia de artritis reumatoide en los chaimas fue del 2%, mayor que en la población guarao, que fue de 0,5%, y en los cariñas, que fue de 0%. Esta prevalencia es también mayor que los reportados en algunos grupos indígenas de Latinoamérica, como el grupo Cachiquel de Guatemala, pero menor que lo estimado en una población urbana de Yucatán, México. Otras enfermedades reumáticas como el lupus eritematoso sistémico fue reportado solo en el grupo chaima, en el 0,1%. Este es el primer estudio conducido en Venezuela para evaluar prevalencia de malestares musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas en poblaciones indígenas. A pesar de las barreras idiomáticas y culturales y del difícil acceso de estas comunidades, podemos decir que logramos nuestros objetivos. En conclusión, nuestro estudio establece que la prevalencia de desórdenes musculoesqueléticos y enfermedades reumáticas fue elevada en los 3 grupos indígenas. El grupo indígena chaima reportó una mayor prevalencia de enfermedades reumáticas. La osteoartritis fue la enfermedad más prevalente en los cariñas y en los chaimas, seguido del dolor lumbar. Y la artritis reumatoide fue mayor en la población chaima. Consideramos que nuestro trabajo es un importante aporte para el Ministerio del Poder Popular para la Salud y de Pueblos Indígenas para la planificación de programas de salud dirigidos a estas comunidades sin afectar sus prácticas tradicionales ni sus costumbres. Ha sido un honor haber compartido con ustedes este espacio. Bueno, buenas noches. Ya habiendo escuchado la presentación de Bernardo e Isabel, nos toca presentar los resultados del estudio en México de las 4 poblaciones indígenas que se
Diferencias de edades, como había marcado en la anterior tabla, los rarámuris son personas más jóvenes. Sí, ¿verdad? En los mayas encontramos que lo asocian más al traumatismo, y el dolor histórico nuevamente vemos lo mismo, que también los mixtecos reportan mayor prevalencia de dolor histórico comparado con los rarámuris. Se adaptan, curiosamente, hay menor adaptación al dolor en la población rarámuris comparado con la población mixteca. Lo que encontramos, curiosamente, a pesar de que la prevalencia del dolor es menor, son más jóvenes, la limitación física actual es mayor en el grupo rarámuri. Esto es algo que nos llama la atención en esta variabilidad, y menor en el grupo mixteco a pesar de reportar mayor prevalencia de dolor. Algunas otras diferencias están en la búsqueda de atención. Los que más buscan atención, curiosamente, son los mayas, y el lugar donde más buscan atención es en la biomedicina. Hay muchísima búsqueda de atención a pesar de ser comunidades bastante deprivadas económicamente en la medicina privada. Esto llama mucho la atención dado que no tienen recursos, y por los estudios antropológicos encontramos que el promedio de consulta de un médico general para atender estas enfermedades va entre 700 y 1,000 pesos, algo que fue alarmante para nosotros, dadas las condiciones que se dan en este lugar. La medicina tradicional, quienes lo reportan son los rarámuris, pero creemos que los otros grupos realmente no lo hacen porque esto es algo bastante escondido. En los estudios antropológicos que hemos llevado se ha encontrado que las personas utilizan muchísimo la medicina tradicional. Sin embargo, cuando se hizo el estudio epidemiológico, fue difícil que ellos expresaran el uso de la medicina tradicional, excepto en los rarámuris. Veamos que también hay variabilidad en la intensidad del dolor. Aquellos que tuvieron muchísimo dolor, lo encontramos en los rarámuris, ven la barra negra, en los cuales ellos son, dentro de todo el grupo, el que más reporta esta intensidad mayor, a diferencia de los mixtecos. Hay mayor prevalencia, pero sin embargo la intensidad está diferencial en estos dos grupos. Las comorbilidades autorreportadas, que después muchas de ellas, sobre todo en el área maya, que es donde hemos tenido el estudio de continuidad de cohorte, está muy cercano al autorreportado porque lo revisamos con el diagnóstico ya médico y aparte con medicamentos. Encontramos que tenemos, diabetes mellitus es muy alta en los mixtecos, que es cercano a lo mencionado a nivel nacional. La gastritis, en los mayas la depresión, que esto nos llamó la atención. Hicimos mucho énfasis en esta problemática de salud mental porque a nivel mundial lo que se reporta como mayor comorbilidad en grupos indígenas es los problemas de salud mental. Hicimos mucho énfasis en cómo se preguntaba y que fuera realmente validado culturalmente el qué significaba estos síntomas relacionados con la depresión, y encontramos que esto es muchísimo mayor en la población maya. Bueno, de hecho tenemos reportados suicidios en esta comunidad. Tabaquismo mayor en los rarámuris, y el consumo de alcohol, a pesar de que está en todas las comunidades, es mayor en los mayas y en los rarámuris. Y bueno, la obesidad, que bueno, aquí sí es totalmente contrastante, a pesar de que decían que no se consideraban obesos, el índice de masa corporal promedio es arriba de 29 en todas las poblaciones, excepto en los rarámuris. Veamos ya las diferencias en las prevalencias de las enfermedades reumáticas. Encontramos que la osteoartritis fue la enfermedad más frecuente en total y mayor en el grupo de los chontales, pero también son los de mayor edad. La lumbalgia, como la manifestación más frecuente reportada por los mixtecos, y en el grupo chontal los síndromes de dolor regional, que también tenemos una prevalencia bastante alta, y la fibromialgia, curiosamente, en los mayas. Encontramos mayores malestares asociados a salud mental, pero también encontramos mayor fibromialgia comparado con los otros grupos. La artritis reumatoide, curiosamente, está en 1.1, en los mixtecos fue mayor, en los mayas fue de 1, pero ya haciendo el seguimiento, llevamos ya casi 3 años de seguimiento, encontramos casos nuevos, estamos encontrando 3 casos nuevos por año, y ahorita vamos a una prevalencia de 1.7. La explicación de esto, cuando ya hicimos el estudio antropológico, es que mucha de la población indígena migra a las ciudades para buscar la atención y se queda ahí por el tipo de tratamiento, porque no pueden estar yendo y viniendo. Entonces, en el estudio anterior habíamos encontrado una prevalencia muy alta, pero en zona urbana.
y estamos hablando de zonas rurales. La espondilitis solosa está reportada en el grupo Rarámuri. Y bueno, las conclusiones de este estudio es que la prevalencia de malestar musculoesquelético en comunidades indígenas fue de 38.8%. La lumbalgia y la osteoartritis son las condiciones más frecuentes y existen variaciones en la prevalencia de tanto el dolor musculoesquelético así como sus características en los 4 grupos indígenas. Hay mayor prevalencia de osteoartritis en el grupo chontal y de síndromes de dolor regional. Quisiera compartir un poquito nada más los avances del estudio de antropología médica que se ha llevado en los diferentes grupos. Quiero hacer énfasis y el agradecimiento al posgrado de Antropología en Salud de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque esto son parte de los resultados de las tesis de maestría y doctorado de 3 estudiantes que han participado en este estudio desde el principio. Un poquito nada más compartir lo que se hizo, es buscar las trayectorias de enfermedad. Esto es, ¿qué comparte esto de la trayectoria de enfermedad? Primero, hay un componente de cómo se explican las personas la enfermedad. Y como vemos, está en el trabajar, la maldad, todavía todo este fenómeno de hechicería está muy presente en las comunidades, el desbalance frío-caliente, que es algo que también viene desde la época de la colonia, los golpes, la edad, la muerte de la pareja, también hay una parte que lo asocian, y el trabajo excesivo. El peregrinaje va desde todo el proceso de búsqueda de atención, que van desde que comienzan con los síntomas hasta, bueno, continuar con la enfermedad. Lo que ellos mencionan en este proceso de búsqueda, que van desde médicos hasta médicos tradicionales, y para ellos es muy claro que el médico tradicional identifica muy bien que las enfermedades reumáticas no son de su competencia y lo remiten. Uno de los pacientes dice una enfermedad que no compete al MEN, el MEN es uno de los médicos tradicionales. Entonces, y esto es muy claro en todas las comunidades. Ellos dicen las enfermedades reumáticas no son de nuestra competencia, hay que ir con el médico. Eso es algo que debemos valorar, porque eso pueden ser aliados nuestros para que puedan remitirlos rápidamente, también son fuentes de que rápidamente se remita a los pacientes detectados en estas comunidades a la atención con el reumatólogo. La automedicación y lo más preocupante, por supuesto, el uso de esteroides de manera abusiva en todas estas comunidades y uso de pastillas, pomadas, hierbas de alto costo que se van vendiendo en todas estas comunidades y el gasto es excesivo. Y bueno, hay preferencia por la medicina privada y porque consideran que son los que están más preparados, aunque no todos los que ellos consultan realmente son especialistas, aunque se venden como tal. Y bueno, el uso de diferentes tipos de medicina. Y se cansan de ver tantos médicos y no tener resultados, la gente quiere una cura, ¿no? Un poco esto es nada más, no se le puede explicar todo el cuadro, pero esto es parte de la tesis de Gabriela Cruz. Ella es antropóloga, está por obtener su grado en antropología en salud en la UNAM, y este es uno de los peregrinajes de una paciente con artritis reumatoide en una comunidad maya yucateco, y vamos viendo cómo va describiéndose todas las enfermedades y toda la discapacidad que va teniendo y los diferentes lugares donde va a buscar la atención, desde diferentes tipos de médicos privados, generales, hasta curanderos, hasta todas las dificultades que ha tenido esta paciente en especial. Ya se le consiguió que estuviera entre el seguro popular, que esta es una de las cosas que en el grupo indígena maya conseguimos después de un año de gestión, que todos los pacientes con artritis reumatoide están cubiertos por el seguro popular. Fue un logro, porque a pesar de estar en el cauce, el hacerlo efectivo fue toda una labor. Y bueno, además esta paciente tiene una prótesis que se consiguió también a través de toda la gestión del proyecto. Un poco también decirles que el género afecta mucho la atención de estas y de la remisión temprana a que sean atendidas las mujeres en especial. Esto lo encontró Flor Santiago, ella está haciendo su tesis doctoral en el área mixteca. Y bueno, aquí vemos un fragmento de una narrativa de una mujer que está expresando con artritis reumatoide, de que su esposo le molesta que vaya al doctor. Entonces eso también son aspectos que debemos considerar en estos procesos. O en los rarámuris, este es un paciente con una espondilitis anquilosante juvenil. Esto es parte de la tesis, hay un error de Joan Francisco Matamoros,
y es antropólogo, está haciendo su tesis de maestría. Y aquí el problema que vemos siempre es la accesibilidad. Siempre decimos, bueno, es que no tienen acceso a los medicamentos. Los rarámuris son de los grupos indígenas que tienen a través de la fundación de las coordinadoras de la Tarahumara, tienen acceso a todos los medicamentos para tratar cualquier enfermedad reumática. Este paciente recibe un biológico bastante costoso. Sin embargo, las condiciones en las cuales vive ese medicamento requiere ser refrigerado y él no cuenta con las condiciones para que un refrigerador para tenerlo. Entonces, la accesibilidad va más allá no solo del medicamento, sino de toda la cuestión estructural en la cual viven estas comunidades. Otra trayectoria, también donde la masculinidad y la discapacidad afecta a estos hombres, no solo es la mujer en estos casos, en los pacientes con espondilitis anquilosante, como esto los lleva a ellos a múltiples experiencias laborales y bueno, a un poco a cuestionarse a la migración, tanto para la búsqueda de atención como para el trabajo. Bueno, un poco las conclusiones de esta parte de antropología médica, que después en algún momento esperemos poder compartir todos los datos completos de los 3 países, porque este estudio también se hizo en los 3 países. El ser mujer en contextos tradicionales, donde prevalece el sistema de usos y costumbres, puede ser una barrera para la atención temprana. El sistema de usos y costumbres es compartido en todo el Estado, toda la República Mexicana, y solo en Oaxaca es reconocido legítimamente como un sistema de gobierno paralelo al del Estado. El ser hombre condiciona comportamientos de riesgo para enfrentar la discapacidad. Las narrativas de los hombres estos con espondilitis anquilosante siempre se están enfrentando a situaciones de riesgos físicos y de abuso y consumo de sustancias ilícitas. Bueno, agradecer a los financiadores y sobre todo, bueno, a todo el grupo de México, que ha sido una labor muy ardua. También quiero dar las gracias a los recientes integrantes del Servicio de Reumatología que están yendo cada mes a Chancón, a Yucatán, a otorgar la consulta especializada de reumatología. En esto se agregaron después Everardo Álvarez, Moctezuma, José Francisco Moctezuma, y bueno, ahí está una doctora que va de Cancún, Hazel García. Entonces, bueno, darle las gracias a esta aportación. Y alguna reflexión final nada más, como mencionó Rubén al principio, enfermedades olvidadas, poblaciones olvidadas. Entonces estamos en el doble olvido, es un gran reto. Las enfermedades reumáticas no son reconocidas como un problema de salud pública y yo creo que tenemos suficiente evidencia para decir que no pueden estar catalogadas como enfermedades olvidadas. Son enfermedades que tienen alta prevalencia, enfermedades que producen gastos, enfermedades que están afectando a poblaciones en desventaja, y que tienen que tener un abordaje no solo de la enfermedad reumática, sino sus comorbilidades, por lo tanto un abordaje de multienfermedad integradas, que tienen que ser interprogramas de salud e intersectoriales, y un manejo múltiple de los riesgos y factores protectores a corto y mediano plazo, y que debemos tener un sistema de registro y vigilancia epidemiológica para integrar las encuestas basadas en multienfermedad. Las encuestas nacionales de salud no incluyen los malestares musculoesqueléticos y es una verdadera lástima que no tengamos este tipo de información. Gracias. Bueno, pues con estos trabajos, además de contribuir con el área de investigación, sí deseamos contribuir y difundir los resultados para que esto pueda llegar a nuestras autoridades y poder pues apoyar y atraer la atención de ellos para mejorar a estas poblaciones que consideramos como grupos vulnerables. Entonces pasamos al tiempo de las preguntas. No sé si alguien de la sala tenga alguna pregunta o comentario para los ponentes. Sí, doctor. Bueno, primero que nada, interesantísimo trabajo. Yo creo que es una responsabilidad que tenemos los occidentales para con nuestros grupos indígenas, que pues, bueno, es realmente terrible la situación de abandono en el que se les tiene a estos grupos indígenas en la mayor parte de las veces.
La excepción de los grupos mixtecos y de los zapotecos también, aunque no se estudiaban en este estudio, es precisamente la integración de los grupos mixtecos en la sociedad oaxaqueña, y no están tan marginados. Pero todos los demás grupos indígenas de México, yo diría que todos los demás grupos indígenas de México son grupos marginados y depauperados. Entonces, el hecho de que hayan ustedes hecho este trabajo es una muestra de responsabilidad social gigantesca. Entonces, muchas felicidades por esto. Me llamó mucho la atención el hecho de que los tarahumaras, que estamos acostumbrados a que corran 100 kilómetros y demás, sean los que más perciben el dolor. Y esto en concordancia con la doctora venezolana, me hace pensar que nuestra comunicación es deficiente. Lo que nosotros comprendemos como 3 o 5 u 8 en una escala análoga visual, muy probablemente es otra cosa totalmente diferente para los raramuris y para el grupo indígena que se refería a la doctora venezolana. Entonces, aunque los cuestionarios entiendo que están validados, lo han mencionado, quizás deberíamos de tratar de dar una concepción de la percepción que se puede tener, si entre nosotros que tenemos un grado de escolaridad y cultural muy similar, la percepción del dolor es bien diferente, con estos grupos que tienen un lenguaje diferente, costumbres diferentes, etcétera, muy probablemente haya algún eslabón perdido de comunicación para poder tener un nexo más estrecho. También me llamó mucho la atención el hecho de que la doctora venezolana mencionaba que en algunos de los grupos indígenas había 0 prevalencia de artritis reumatoide. Eso también me hace pensar que esto no proviene de que sea 0% de artritis reumatoide, sino que la percepción, el conocimiento de la enfermedad es diferente en este grupo indígena particularmente y en muchos otros grupos indígenas. Entonces, el trabajo es realmente muy motivante y los felicito por esto. Gracias. Sí, buenas noches. A mí me parece que es un trabajo de campo muy importante y la pregunta que tengo es, cuando decimos que comunicamos o tratamos de comunicar a nuestras autoridades, yo siempre he dicho que los médicos somos apáticos de mezclarnos para pedir situaciones económicas con mucho más seriedad. Entonces la pregunta sería, generalmente hay programas en los que se pueden presentar al gobierno y decir qué tanto una enfermedad se incluye en el sector popular. Y esto es muy importante porque solo ha entrado artritis reumatoide y hay muchísimas. Entonces yo sí me interesaría, porque hace poco participé en un escrito específicamente de Marfan para que se pudiera incluir este padecimiento en el gasto popular del instituto. Entonces, generalmente no damos ni aportaciones ni estudios de costos, y esto que ustedes presentan es como el inicio. Sin embargo, creo que tenemos la obligación de ir un poco más allá. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esto que presentamos nada más es la primera etapa del proyecto. Como les mencionaba, este proyecto son estudios de corte, estamos siguiendo para no solo detección de casos nuevos, sino también para hacer contacto con las autoridades y comenzar a ligar la comunidad con el sistema de atención. Eso que usted dice que no estamos preparados los médicos para hablar con los políticos tiene toda la razón, y lo hemos intentado en Yucatán en especial, y la verdad es que es muy difícil, los lenguajes son totalmente distintos. Nosotros creemos que con solo la evidencia es suficiente para mostrar, incluso hicimos ejercicios económicos, calculamos, de hecho fue de las formas como convencimos para que uno de la Secretaría de Salud pudiera realmente favorecer el derecho que ya tenían por el Seguro Popular en artritis reumatoide.
pero parece que es evidente y no lo es para nosotros de que la información está clara. Para ellos el lenguaje es muy distinto. Yo creo que quizás es cierto. En un grupo como este lo que faltaría sería tener como ese interlocutor, que sea mediador entre nosotros, que generamos la información, y los políticos. No es fácil conseguir, hemos intentado muchísimas citas y hemos presentado, y todos nos dicen que sí, que están conscientes de eso, que hay programas, y lo que hemos visto es que los programas que llegan a las comunidades no tienen nada que ver con la salud, simplemente es como ferias de salud que se toma una foto y desaparece. Entonces, sí ha sido una labor ardua de hacer convenios para esto, pero yo creo que sí tenemos que dar un paso más allá, pero yo creo que ahí sí tiene que ser como algo como grupal o gremial, yo creo. Solos como grupos de investigadores, perdón, no creo que podamos dar ese salto. Buenas noches. Muchas felicidades por su trabajo. A mí me gustaría saber, de los médicos que tienen primer contacto, ¿cuáles son las herramientas en medicamentos, el médico de primer contacto que está trabajando en la comunidad? ¿Cuáles son las herramientas que trabajan de analgésicos, ¿sí?, en este tipo de pacientes? Bueno, los médicos que están realmente en estas comunidades en México son los médicos pasantes de servicio social, que creo que los medicamentos que tienen a la mano son suficientes, yo creo que para atender inicialmente, antiinflamatorios, analgésicos. Realmente el problema, más que los medicamentos, es la preparación que tienen los médicos pasantes para hacer una detección de estas enfermedades. Eso es lo que hemos notado nosotros, que es ahí donde quizás la intervención tendría que ser más fuerte, porque los medicamentos del cuadro básico, por lo menos para dar atención, el problema es que no se hace una remisión temprana al segundo nivel de atención y que el médico pasante no está preparado para hacer una detección de estas enfermedades. ¿Tiene acceso a carbamazepina, tiene acceso a tramadol, tiene acceso a todos esos? Sí lo tienen. Algunos centros de salud están bastante bien, tienen lo básico para tratar estas enfermedades. El problema está en la detección. Definitivamente insisto que es ahí donde está la gran problemática de los médicos pasantes. Y el segundo punto es que los médicos pasantes que van a estas comunidades tan alejadas son los que no tienen mucho compromiso con las comunidades. Entonces, pues bueno, hemos visto que no se da una atención como debería de ser, respetando las costumbres locales, que yo creo que eso es algo que también deberíamos trabajar cuando los médicos de primer nivel de atención van a estas comunidades. Deben pasar por un proceso de capacitación cultural para poder entender al otro, como bien se mencionaba, para detectar el dolor, para aprender a entender cómo manifiestan ellos el dolor, las molestias, y tener una mejor relación médico-paciente, definitivamente. Sí. Una de las preguntas en línea es, ahora que ya se ha diagnosticado e identificado enfermedades reumáticas en estas poblaciones, ¿se va a capacitar a médicos especialistas o generales de estas áreas para su seguimiento? ¿O cómo y quién llevará su tratamiento? Sí, es una muy buena pregunta. Lástima que yo no sea el sector salud, ni nosotros el grupo del sector salud, pero bueno, lo que hemos intentado, porque gran parte de la intervención que estamos haciendo en alguna de las comunidades, bueno, en la comunidad maya, es dar, cada vez que viene un grupo de médicos pasantes, dar unas pláticas, pero eso no es suficiente. Creo que la intervención tiene que ser un poquito más fuerte, pero el médico pasante depende de la Secretaría de Salud, entonces poder ingerir en eso implicaría una gestión en la Secretaría de Salud, en la cual nosotros realmente como grupo de investigadores pues no tenemos como mayor peso, pero sí lo hemos intentado, hemos hecho solicitudes formales y se han dado 2 capacitaciones, lamentablemente no han funcionado, tanto desde la perspectiva de enfermedades reumáticas como atención también en rehabilitación comunitaria, las 2 definitivamente bastante, pues con pocos resultados. Otra pregunta es, en el caso de Rosario, Argentina, ¿los pacientes identificados siguen siendo tratados por los servicios de reumatología de segundo y tercer nivel de atención y seguidos en los centros de atención primaria de salud? Sí, bueno, Bernardo está conectado, pero creo que no se puede comunicar, pero sí, efectivamente ellos también les dan seguimiento a los pacientes que se detectaron en este estudio hasta la fecha. También quisiera aclarar que en Rosario, a diferencia de todos nosotros,
estos grupos tienen centros de salud de atención primaria a 2 cuadras del lugar donde viven. Y la red de atención de la ciudad de Rosario, la verdad es que es muy buena y cubren todas las enfermedades reumáticas. El problema ahí está en las barreras culturales y es donde ellos están trabajando con un grupo de antropólogas en estos barrios para mejorar la comunicación, dado que casi no hablan español, se dificulta y no les gusta asistir a los centros de atención primaria a pesar de que los tienen tan cercanos. Entonces es un trabajo que ellos están haciendo, pero sí, en Rosario se sigue todo el grupo y detectando nuevos casos también. Hay 2 comentarios. La Universidad de Quintana Roo agregó lengua maya y reumatología a su plan de estudios, así como campos clínicos de reumatología. Y hay otro que dice, los que somos docentes de alumnos de licenciatura tenemos una gran responsabilidad. Sergio García Méndez comenta, Oaxaca vive una situación muy particular por sus condiciones geográficas, económicas, políticas, etcétera. Además, solo existe un reumatólogo en una institución de salud para atender a toda la población que no cuenta con seguridad social. Sí, sí, bueno, esa es una realidad que también el número de especialistas, la accesibilidad geográfica, la atención, o sea, por ejemplo, en el área maya, para ir a buscar un especialista, un reumatólogo, hay que viajar 3 horas y media y gastar más de 800 pesos en solo transporte, más lo que implica el resto de... Otra pregunta dice, ¿cómo se han empoderado las comunidades con este trabajo tan interesante, Mario Cardiel? Bueno, la verdad es que la mayor parte del trabajo en México la hemos estado haciendo en Yucatán porque hemos conseguido el financiamiento para trabajar ahí. Esperemos que podamos encontrar financiamiento por las otras comunidades, pero sí se ha estado trabajando. Estamos haciendo el proyecto que se está haciendo en conjunto con el doctor Adalberto Loyola, médico rehabilitador. Este es un estudio de rehabilitación comunitaria, pero además de desarrollo comunitario, que a través de que estas personas, el gran malestar que tienen por estas enfermedades que no pueden trabajar, es buscar las maneras en las cuales prevengan la discapacidad y también se informen de estas enfermedades, busquen atención y demanden también los derechos que implica la atención a la salud. Es un derecho fundamental en México, pero además en los grupos vulnerables en especial. Otro aspecto que se está trabajando en estas comunidades es la discriminación. Estas comunidades son objetos de mucha discriminación en los hospitales de segundo y tercer nivel. Y gran parte de lo que estamos trabajando, tanto como con las autoridades, sobre todo en el Hospital de Valladolid, que es donde tenemos ahorita un poco de mejor relación, es de que mejore el trato a los pacientes y en las comunidades mayas que también exigen un trato respetuoso. Sí, estamos desarrollando diferentes estrategias que, como se hizo el estudio antropológico, nos dio la evidencia de dónde estaba la problemática precisamente de las barreras lingüísticas, la discriminación, la accesibilidad geográfica. Algunos no está en nuestras manos intervenir, como son la accesibilidad de disponer de más reumatólogos y demás, aunque lo estamos ahorita nosotros como parte del proyecto de investigación, llevando a los reumatólogos hasta allá. Pero bueno, estos proyectos se acaban y qué pasará después, ¿no? Bueno, felicidades por los trabajos, indudablemente son de gran relevancia no solamente para México, sino para toda América Latina. Los 3 grupos han trabajado intensamente en esto, en hacer visible las enfermedades reumáticas. Yo creo que es el momento de que seamos visibles también los reumatólogos. Así que la reumatología también no es tan visible que digamos. Ya un estudio del doctor César Ramos hace varios años mencionó acerca de la oportunidad de atención en salud que tienen pacientes con enfermedades reumáticas, y al primero que acuden es al curandero, al brujo, una altísima proporción y una muy baja proporción que daba de gente que sabía que había una especialidad que se llamaba reumatología y que acudían a atención especializada, digamos. Ahora, por supuesto, en la población indígena el problema se acentúa mucho más por la falta de acceso a los sistemas de salud. Me llamó la atención en los datos epidemiológicos que pareciera que va a haber diferencias con las poblaciones urbanas. En los epidemiológicos. En las poblaciones urbanas, después de la osteoartritis sigue la fibromialgia como padecimiento frecuente, y sin embargo aquí la fibromialgia, excepto en la población maya, es prácticamente inexistente.
¿Será que la fibromialgia es consecuencia de nuestra vida civilizada? Más que, y en las poblaciones indígenas pues no hay tiempo para el estrés ni para estas cosas, viven en una situación constante, pero sí, en una población sí mencionaste la depresión, ¿no? como olvidar. Entonces, quizá un comentario sobre ese tipo de diferencias con la población urbana. Sí. Y el otro punto es, lo que nos interesa con artritis reumatoide es si esta es moderada o severa. Ese es un punto importante. Tal vez no es el objetivo primario, digamos, del estudio, pero sí en una segunda instancia, una segunda etapa, identificar con claridad los que tienen reumatoide moderada o severa, aparte de temprana, que va a ser muy complicado, seguramente la mayor parte son tardías, pero identificar moderada o severa es clave en el manejo de estos pacientes. Y quizá los temas de salud sí podrían tener los medicamentos básicos para los pacientes, como son metotrexate, prednisona, antiinflamatorios, cloroquina, ¿no? Entonces, que podría ser, digamos, de beneficio para estas comunidades. Claro. No sé qué piensan. Bueno, en relación a la comparación con comunidades urbanas, por fortuna el estudio previo que teníamos en México y también en Latinoamérica ya ha habido otros estudios COPOR como Ecuador, Venezuela, Colombia. Actualmente estamos haciendo un estudio, un metaanálisis, y vamos a comparar precisamente población indígena y población urbana de los diferentes países y haciendo los ajustes como para buscar un poco hipótesis para probar posteriormente en otros estudios. En relación a la fibromialgia, sí llama la atención. Creemos que son comunidades que no tienen mucho estrés, lo que pasa es que la vivencia del estrés es muy diferente. Es por eso que la ventaja de este tipo de estudios es que lo antropológico nos da esa parte. Son comunidades con mucho estrés. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida son bastante precarias. Uno cree que el vivir cerca de la naturaleza es como ideal, no tan ideal cuando se está cerca también a comunidades urbanas y uno ve toda la inequidad y la desigualdad que hay con ellos. Entonces, en el área maya yo creo que en especial detectamos más porque pusimos más énfasis en el problema de salud mental porque nos preocupaba mucho. Puede que sea una de las explicaciones. Dos, son comunidades que históricamente migraron y formaron parte del gran proyecto de nación mexicana moderna. Entonces lo que hubo fue un proceso de desarraigo, eso se ha visto ahorita en todos los análisis que hemos hecho. Entonces vive un estrés de identidad que yo creo que se manifiesta un poco en más percepción de este dolor, que es algo que no se ha investigado en las otras comunidades, no sé si existe o no, porque no lo hemos estudiado a profundidad, pero aquí sí tenemos esta explicación que tiene que ver con el proceso histórico de desarraigo de esta comunidad, en especial Chancón, que fue parte de un proceso de decir, lo indígena no vale, lo importante es que entren en un México moderno, y bueno, se pierden un poco y se borran las costumbres, aunque se conserve el lenguaje, por ejemplo, eso puede ser una de las explicaciones. En relación a... Sí, bueno, como estamos en un estudio de cohorte, sí, efectivamente llevamos ahorita 18 meses de seguimiento, esperamos a los 24 cerrar y poder tener estos resultados, no solo de cómo está clasificada la artritis, si es severa, moderada, leve, que ahorita creemos que además tienen comportamientos un poquito diferentes de lo que observamos en el área urbana, pero ahorita todavía es una hipótesis, no le puedo mostrar todavía los datos porque estamos apenas en el análisis y estamos en las mediciones. Por eso se está haciendo la evaluación cada mes con reumatólogos y estamos haciendo toda una protocolización de todas las enfermedades, no solo artritis reumatoide, de todas las enfermedades reumáticas. Por eso estamos teniendo alta demanda y están yendo 2 y 3 reumatólogos mensuales a atender la alta demanda que tenemos. La detección de casos nuevos se está haciendo a través de promotores de salud que han sido entrenados por nosotros, y lo que hacen es que aplican una versión corta del COPCOR y si sale positivo nos lo citan y se hacen las detecciones tempranas. Entonces eso nos da una ventaja de tener incidencia y poder detectarlo de manera muy temprana. En este seguimiento, claro, llevamos 18 meses de seguimiento. Un par de comentarios en línea. Dice, en la población COM, este es un comentario de Rosario, en la población COM, que es urbana, en este estudio la fibromialgia tuvo una baja prevalencia. Alguien más dice, en Guerrero tenemos muchas etnias, náhuatl, tlapanecos, mixtecos, amuzgos, por lo cual sería interesante comparar estas comunidades y ojalá se pueda hacer un estudio similar. La doctora Rosana Quintana manda saludos desde Rosario. Gracias.
Sí, sería interesante en Guerrero, pero también hay que considerar la seguridad de los investigadores. Si no hay más comentarios, les damos las gracias, doctora. Pues muchas gracias. Evidentemente agradecemos la presencia de ustedes, la colaboración de los ponentes, sobre todo los ponentes de los países de Sudamérica. Pues esperamos que esto haya sido de su interés y pues buenas noches. Los invitamos a pasar al vino de honor que se sirve